Me entrenaron para resistir balas, no caricias prohibidas. Cuando Javier, herido y temblando, me susurró: «Diego, no me sueltes». Descubrí que el ejército podía destruirnos, pero lo que sentía por él era aún más letal. La sierra se extendía áspera y seca, como si la naturaleza hubiera decidido probar nuestra resistencia. Yo, Diego Martín, llevaba 10 años en el ejército, pero ese paisaje me recordó algo que había intentado olvidar: que la soledad es el peor enemigo cuando no hay balas silbando. Había aprendido a esconder pensamientos tras horarios estrictos y rutinas militares, pero allí, en medio de la Sierra del Halcón, la mente no tenía dónde refugiarse. Me enviaron sin demasiadas explicaciones. «Martín, tienes la cabeza fría. Necesitamos eso allí». Así de simple. Obedecí. La misión, según el informe, era un entrenamiento táctico prolongado, con marchas nocturnas, simulaciones de emboscadas y ejercicios de supervivencia. Nada nuevo. O al menos eso pensé. El campamento estaba en una meseta, rodeado de barrancos y senderos difíciles de vigilar. Para la mayoría era solo un sitio hostil. Para mí, una prisión sin barrotes. El ruido de los transmisores y el eco de las órdenes mantenían el aire cargado, pero lo peor era el silencio entre cada comunicado, ese espacio donde mi cabeza empezaba a recordar lo que nunca dije, lo que siempre callé. Las primeras semanas transcurrieron sin sobresaltos. Yo me encargaba de coordinar comunicaciones y asegurar que el equipo estuviera conectado con el alto mando. Era una tarea invisible pero vital. Si yo fallaba, alguien podía morir. Esa carga me mantenía firme, aunque por dentro sentía cómo el cansancio erosionaba cada rincón de mi voluntad. Entonces apareció Javier Ruiz, un cabo joven, recién transferido de Granada. Llegó en un camión de suministros al caer la tarde. Saludó con firmeza, pero con una naturalidad que desentonaba en aquel lugar. Sus primeras palabras fueron una mezcla de respeto y humor, algo que casi nunca se veía en esos escenarios. «Cabo Ruiz, señor. Reemplazo al cabo López en logística». Lo miré rápido, intentando mantener la distancia habitual. «Espero que hables menos que él», contesté seco. Se rió. No nervioso, no por cortesía, sino con una autenticidad que rompió el hielo antes de que yo pudiera evitarlo. Algo en esa risa encendió una chispa incómoda dentro de mí. No lo reconocí en ese momento, pero era el inicio de una grieta en el muro que llevaba años construyendo. En los días siguientes, Javier se adaptó con sorprendente rapidez. Era eficiente, sí, pero también tenía una manera distinta de habitar ese entorno. Donde los demás solo veían polvo y roca, él encontraba motivos para bromear, incluso con la naturaleza. Una mañana lo sorprendí hablando con un búho que se había posado en un poste. Otra, maldiciendo a una piedra que se interpuso en el camino. Algunos lo llamaban excéntrico, yo lo llamaba imprevisible, y eso me inquietaba. Lo que más me desconcertaba era que no buscaba agradar, pero tampoco se sometía a la rigidez militar como los demás. Esa mezcla lo hacía diferente, y esa diferencia me obligaba a mirarlo más de lo que quería. En el ejército, observar de más podía ser peligroso. Unos días después de su llegada, una tormenta derribó parte de la antena de comunicaciones. El alto mando ordenó restablecerla en el punto más alto de la zona. Me asignaron la misión junto a Javier. El ascenso fue largo, casi 5 kilómetros de cuesta. Al principio avanzamos en silencio. Solo el crujir de las ramas y el zumbido de los mosquitos marcaban el ritmo. Pero Javier rompió esa quietud con una frase inesperada. «Usted siempre parece ir a la guerra, incluso cuando no la hay». Lo miré con gesto duro. «Y tú siempre hablas como si estuvieras en un picnic». Rió fuerte, tanto que una bandada de aves salió disparada del matorral. Quise reprenderlo, pero lo vi ponerse serio de inmediato. «Disculpe, señor, solo me gusta hablar con quienes no responden en código». Esa frase me atravesó más de lo que admití en el momento. El silencio que siguió no fue de incomodidad, sino de un reconocimiento extraño, como si algo invisible nos hubiera conectado en ese instante. Llegamos a la cima y trabajamos en sincronía, sin necesidad de muchas palabras. Cuando terminamos, Javier compartió conmigo su último paquete de galletas energéticas. Aceptar ese gesto fue romper mi propia regla, no compartir nada con nadie. Pero lo hice. De regreso al campamento, la tensión entre la disciplina y lo que estaba empezando a sentir se volvió más evidente.
Por primera vez en años, alguien me recordaba que debajo del uniforme seguía habiendo una persona, y esa persona empezaba a despertar. La rutina se reanudó, pero ya nada era igual. Javier buscaba mi mirada en reuniones, hacía comentarios al pasar que parecían insignificantes para los demás, pero para mí tenían un peso extraño. Intentaba mantenerme firme, aunque sabía que esa firmeza se estaba resquebrajando. Lo peor es que ni siquiera necesitaba hacer nada evidente. Bastaba con que estuviera allí, con esa manera suya de restarle hierro a todo, para que mis defensas se tambalearan. No lo decía, pero lo sentía. La verdadera batalla estaba empezando dentro de mí, y no sabía si tenía las armas para resistirla. Las semanas avanzaban con la monotonía de siempre hasta que llegó la orden que lo cambió todo. El alto mando anunció un ejercicio nocturno de inserción, condiciones reales, enfrentamiento simulado contra un grupo opositor. Todos armados, pero con munición de fogueo. La rutina exigía precisión, disciplina y nervios de acero. Yo estaba acostumbrado a ese tipo de simulaciones, pero algo en la mirada del comandante me alertó. Una vacilación mínima, un silencio de más, como si hubiera piezas del rompecabezas que no nos estaban mostrando. No lo comenté con nadie. En el ejército, dudar en voz alta es un lujo que no existe. Esa noche, a las 3:17, empezó el operativo. El aire era espeso, cargado de tensión. El equipo avanzaba entre arbustos y sombras, mientras los primeros destellos de granadas de fogueo iluminaban la maleza. El ruido de disparos falsos llenaba el ambiente, una coreografía ensayada para imitar la guerra sin realmente serlo. De pronto, un sonido distinto rompió la sincronía. No era fogueo, era un estampido seco, metálico, inconfundible. Acto seguido, un grito ahogado. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Descendí por la pendiente, ignorando protocolos y jerarquías. El instinto me empujó hacia donde había caído uno de los nuestros. Entre las sombras distinguí a Javier, tendido de lado, con la mano presionando su pierna. El uniforme mostraba un oscurecimiento evidente. Sangre real. «Estoy bien, Diego», susurró entre dientes, con una mueca que intentaba disimular el dolor. Era la primera vez que pronunciaba mi nombre sin rango, sin formalidad. Y esa familiaridad me golpeó más fuerte que el disparo mismo. Me arrodillé junto a él, sostuve su cabeza y pedí apoyo inmediato por la radio de emergencia. La voz me salió más firme de lo que esperaba, aunque por dentro me sentía a punto de quebrarme. Cada segundo era un recordatorio brutal de lo frágil que puede ser la vida cuando menos lo esperas. El helicóptero tardó 22 minutos en llegar. 22 minutos que parecieron eternos. Mientras presionaba su herida, él me miraba con un pavor distinto. No miedo por sí mismo, sino por mí. «No puedes perderte ahora», me dijo con la voz casi apagada. Esas palabras me atravesaron como cuchillas. No hablaba solo de la misión, hablaba de algo más. Lo entendí en el silencio que siguió. Cuando finalmente lo evacuaron, el resto del equipo quedó paralizado. El simulacro había terminado en tragedia por un factor imprevisto. Un cazador furtivo había disparado desde la zona sur, confundiéndonos con una amenaza. Nadie lo atrapó esa noche. Para el informe oficial, solo sería un accidente aislado. Para mí, fue el inicio de un quiebre irreversible. Volví al campamento con las manos aún manchadas. Intenté lavarlas en el arroyo cercano, pero la sensación pegajosa no desaparecía. El agua fría me devolvió un reflejo incómodo. Un hombre que llevaba años huyendo de sí mismo. Allí, arrodillado en la oscuridad, comprendí que lo que había intentado enterrar bajo disciplina y silencio estaba emergiendo con más fuerza que nunca. Los días siguientes fueron una tortura emocional. La rutina seguía, las órdenes se repetían, pero mi mente estaba fija en la enfermería, donde Javier luchaba por recuperarse. Cada vez que la radio sonaba, me invadía la imagen de su rostro retorcido por el dolor, y con ella una certeza incómoda. Lo que sentía no era simple compañerismo, era un vínculo que ningún reglamento podía explicar, ni mucho menos prohibir. El ejército nos había entrenado para resistir, para obedecer, para callar. Pero nada nos había preparado para el vacío que deja la posibilidad de perder a alguien que empieza a significar más de lo que te atreves a admitir. Esa herida en su pierna no solo abrió la carne, también desgarró el silencio que llevaba años cubriéndome. La enfermería militar olía a desinfectante y silencio forzado.
Los médicos hacían su trabajo con eficiencia, pero yo apenas escuchaba lo que decían. Solo veía a Javier en la camilla, con la pierna vendada y el rostro pálido por la pérdida de sangre. Me quedé a su lado más tiempo del permitido. Cuando todos se fueron, me senté en una silla junto a él, incapaz de moverme. El ruido de mis propios pensamientos era más fuerte que cualquier alarma. Había pasado noches enteras bajo fuego real sin perder la calma, pero verlo herido me desarmaba de un modo que no entendía. Javier abrió los ojos al caer la noche. Me buscó con la mirada y murmuró: «Se notaba, ¿verdad? Que no puedo fingir que todo está bien». Su voz era débil, pero no se refería a la herida. Lo supe de inmediato. Me quedé en silencio unos segundos, midiendo cada palabra. «Yo tampoco puedo fingir más», respondí bajo. Ese intercambio cambió todo. Durante años había evitado nombrar lo que sentía. Esa noche, las barreras empezaron a caer. Javier deslizó lentamente su mano vendada hasta rozar la mía. No fue un gesto impulsivo, sino una decisión cargada de peso. Ese simple contacto encendió en mí una certeza. El muro que me protegía se había derrumbado. Pasamos horas hablando en voz baja. Le confesé lo que nunca había contado a nadie: los vacíos que me dejaron los amigos caídos, las noches en que la disciplina no alcanzaba para tapar la sensación de derrota, el miedo a admitir lo que realmente deseaba. Él respondió con sus propias cicatrices. Habló de la dificultad de crecer en un entorno donde cada gesto fuera de lo aceptado podía convertirse en burla o castigo. Dijo que había aprendido a sobrevivir riendo, a esconder la vulnerabilidad detrás de frases ligeras. Lo escuché sin interrumpir, sintiendo que cada palabra suya completaba algo que yo había guardado en la oscuridad. Cuando la conversación se agotó, el silencio entre nosotros fue distinto al de siempre. No era un refugio ni un muro, era un espacio compartido, un lenguaje nuevo. Nos quedamos así, sin necesidad de más explicaciones. Los días siguientes consolidaron ese cambio. Yo buscaba cualquier excusa para pasar por la enfermería, revisar comunicaciones, llevar informes, entregar suministros. En realidad, iba porque necesitaba verlo. Cada visita terminaba en conversaciones que nos desnudaban por dentro. Él se reía de mis intentos de parecer rígido. Yo fingía molestia, pero agradecía esa ligereza que me arrancaba del peso del uniforme. En esas charlas, descubrimos que había un terreno común entre la disciplina que me mantenía vivo y la sensibilidad que a él le permitía resistir. La herida física de Javier iba cerrando, pero lo que se abría entre nosotros era más complejo. Había tensión, sí, pero también un tipo de confianza que nunca había experimentado. Un gesto suyo, una mirada sostenida, un roce en la mano al pasarme un informe, bastaba para recordarme que algo había cambiado para siempre. No era simple atracción, era el descubrimiento de que podía bajar la guardia sin sentirme en peligro. Eso, para un hombre entrenado a ocultar todo, era una revolución. Una noche, cuando el resto dormía, volví a la enfermería. Javier estaba despierto, mirándome como si supiera que aparecería. «¿Y ahora qué hacemos con esto?», preguntó sin rodeos. Lo pensé unos segundos, con el corazón golpeando en el pecho. «Lo cuidamos, aunque tengamos que esconderlo de todos». Él asintió, y en sus ojos vi algo más fuerte que la herida: esperanza. Esa noche entendí que la verdadera batalla no era contra un enemigo externo, sino contra el miedo a ser uno mismo. Y por primera vez no me sentía solo en esa guerra. La noticia llegó en la reunión final de la misión. El coronel anunció las reubicaciones. Varios soldados serían destinados a nuevas bases, y entre ellos estaba Javier. Al escucharlo, sentí un golpe en el estómago. No hice ningún gesto, pero dentro de mí todo se tambaleaba. Después de la sesión, los demás comentaban con indiferencia. Para ellos era un traslado más, parte del juego militar. Para mí, era la posibilidad de perder lo único que me había devuelto la sensación de estar vivo. Esa noche apenas pude dormir. Caminaba de un lado a otro, repasando opciones. Podía callar y dejar que el ejército decidiera nuestro destino. Podía arriesgarme y enfrentar el sistema. Ninguna salida era segura. Al día siguiente fui a la enfermería. Javier estaba ya recuperándose con más fuerza, aunque la herida aún lo obligaba a permanecer en reposo. Cuando me vio entrar, me sostuvo la mirada con un brillo que mezclaba alegría y miedo.
Me quieren enviar a otra base, dijo sin rodeos. Me senté junto a él. Lo sé. El silencio que siguió pesaba más que cualquier conversación. Por fin continuó. No quiero irme, no así, no después de lo que vivimos. Sus palabras me atravesaron con una claridad brutal. Yo también lo sentía, pero ponerlo en voz alta lo volvía real. El ejército, con sus reglas férreas, no era lugar para admitir lo que había entre nosotros. Bastaba un rumor para arruinar carreras enteras. Y aún así, el miedo a perderlo era más fuerte que cualquier código de conducta. Durante los días siguientes, la tensión se acumuló. Cada vez que alguien entraba en la enfermería, Javier y yo cambiábamos de tema de inmediato. Cualquier gesto podía delatarnos. Vivíamos en alerta constante, conscientes de que bastaba una mirada sospechosa para despertar sospechas. En una ocasión, un sargento comentó con sorna: «Parece que el teniente Martín pasa demasiado tiempo aquí». Respondí con frialdad, fingiendo indiferencia. Pero dentro de mí hervía la rabia. No por el comentario en sí, sino porque demostraba lo frágil que era nuestra situación. Javier me pidió calma esa noche. No podemos darnos el lujo de llamar la atención. Tenía razón, y, sin embargo, cada vez que lo veía, mi decisión se reforzaba. No estaba dispuesto a perder lo único auténtico que había encontrado en años. El dilema se volvió insoportable. Si lo dejaba ir, me condenaba a volver a mi silencio de siempre. Si lo seguía, significaba renunciar a la carrera que había definido mi vida. Finalmente, una madrugada, me acerqué a él con la determinación que me faltaba. Se incorporó con esfuerzo cuando me escuchó entrar. «He tomado una decisión», le dije. «Voy a pedir la baja del servicio activo». Sus ojos se abrieron con incredulidad. «¿Estás seguro? Esto puede costarte todo». «Ya lo pensé demasiado. Prefiero perder un rango antes que perder lo que tenemos». Javier no respondió de inmediato. Me observó con una mezcla de gratitud y temor. Luego tomó aire y dijo: «Entonces yo también voy a pedir traslado cerca de donde estés. No voy a seguir solo este camino. Ese pacto silencioso fue más fuerte que cualquier juramento militar. A partir de ese momento, ya no éramos dos soldados atrapados en reglas ajenas, sino dos hombres dispuestos a enfrentar las consecuencias. Sabíamos que no sería fácil. El ejército no perdona a quienes rompen el molde. El futuro era incierto, lleno de riesgos y juicios, pero por primera vez, la incertidumbre no me paralizaba, me daba fuerzas. Esa misma tarde iniciamos los trámites. Las despedidas con los compañeros fueron breves, casi mecánicas. Nadie sospechaba la verdad, y tampoco hacía falta que la supieran. Lo importante era que habíamos tomado una decisión juntos. Mientras abandonábamos la Sierra del Halcón, miré el horizonte áspero que tantas veces me había parecido una condena. Esta vez lo vi distinto. Ya no era una prisión, sino el lugar donde había aprendido que la verdadera valentía no consiste en obedecer órdenes, sino en elegir tu propio camino. El último día en la Sierra del Halcón amaneció frío. Dejamos atrás el campamento sin ceremonias. Para los demás era una misión cumplida. Para nosotros, el inicio de otra batalla. Habíamos firmado papeles, renunciado a ascensos y aceptado el precio de salir del molde. Ahora todo dependía de nuestra capacidad de sostener lo que habíamos decidido. Caminamos hasta el sendero donde todo empezó. Llevábamos herramientas, pequeñas plantas y la voluntad de dejar una huella distinta. Cavamos la tierra con las manos firmes, plantando cada brote como si fuera una declaración silenciosa. El lugar donde Javier sangró ahora se convertía en un espacio de vida. «Puede que tengamos que enfrentarnos al mundo entero», dijo mientras apretaba la tierra alrededor de un árbol joven. «Entonces lo haremos», respondí. «Pero no vamos a estar solos». Sus palabras me dieron una certeza que nunca me ofreció el uniforme. El ejército me había enseñado a obedecer, a resistir, a sobrevivir. Javier me estaba enseñando a vivir. Las primeras semanas fuera del servicio fueron duras. La rutina militar había desaparecido, y con ella, la estructura que me mantenía en pie. Hubo momentos de duda, noches en las que me pregunté si no había cometido un error, pero cada vez que lo veía sonreír con la convicción de quien ha elegido ser libre, recordaba por qué valía la pena. Encontramos un pequeño trabajo en una asociación de veteranos que apoyaba proyectos comunitarios. Allí nadie preguntaba demasiado,
y todos tenían cicatrices propias. Esa red nos dio el espacio que necesitábamos para empezar de nuevo sin sentirnos vigilados. No fue fácil mantener en secreto lo que había entre nosotros. España había cambiado mucho, pero aún quedaban prejuicios, miradas cargadas de juicio, comentarios velados. En más de una ocasión nos cruzamos con la incomodidad de quienes no podían aceptar lo evidente. Sin embargo, ya no nos escondíamos. Lo que habíamos pasado en la sierra nos había endurecido lo suficiente como para no retroceder. Una tarde, en un acto de reforestación, un grupo de jóvenes nos preguntó por qué hacíamos ese trabajo. Javier respondió sin titubeos: porque hay lugares marcados por la violencia que merecen convertirse en espacios de vida. Nadie necesitó más explicaciones. Yo lo miré con orgullo, sabiendo que esas palabras no solo hablaban del bosque, sino de nosotros. Con el tiempo, nuestra historia dejó de ser un secreto para convertirse en un ejemplo dentro del círculo de veteranos. Algunos se sorprendieron, otros lo tomaron con naturalidad. Lo importante fue que nadie pudo negar la fuerza de lo que habíamos construido. Lo que empezó como un contacto breve, bajo una tormenta, terminó siendo un camino compartido, lleno de desafíos pero también de victorias pequeñas. Una risa compartida, después de un día agotador. Un proyecto terminado juntos. La certeza de que ya no había que fingir. El uniforme había sido mi identidad durante años, pero comprendí que era solo una parte de mí. Al quitármelo, no perdí lo que había aprendido: la disciplina, el coraje, la resistencia. Lo que gané fue la posibilidad de aplicarlo a una vida real, junto a alguien que me recordaba cada día que no se trata de sobrevivir, sino de elegir cómo vivir. Esa es la lección que quiero dejar. La valentía no está solo en enfrentar disparos, ni en cumplir órdenes imposibles. La verdadera valentía está en atreverse a amar, en un mundo que aún duda en aceptar todas las formas de amor. Al mirar la Sierra del Halcón por última vez, entendí que no se trataba de olvidar lo que pasó, sino de transformarlo. Ese paisaje seco ahora llevaba nuestras huellas, no de guerra, sino de vida. Y aunque el futuro siguiera incierto, lo enfrentábamos con algo que ningún ejército podía darnos: la certeza de ser nosotros mismos.